Saludos a todos. Me encuentro en los alrededores de lo que es una zona de bellísimos paisajes naturales, donde los ríos invitan a dar una pausa a quienes se atreven a recorrer de forma independiente sitios que están por ser explorados. Hoy les invito a dar un recorrido como pocos por una población muy cerca de aquí llamada Chaplina. Sean todos ustedes bienvenidos. Haciendo el recorrido por un puente, otro más que cruza el río Neretva, Chaplina es una ciudad muy particular situada en el sur de Bosnia y Herzegovina, en la región de Herzegovina, situada solo a 35 minutos en auto desde Mostar, ciudad en la que antes estuve y pudieron ver en capítulos pasados. Chaplina está llena de paradojas que en este breve recorrido irán descubriendo conmigo. Con una rica historia y un entorno natural impresionante, Chaplina ha sido destino turístico popular tanto para los habitantes locales como visitantes, al estar muy cerca de Croacia, y con ello empezamos a entender un poco más de la identidad de esta ciudad, habitada como tantos lugares de este país por croatas, musulmanes y serbios. Pero de esto les hablaré luego. Al llegar aquí se comienza a descubrir todo, como si fueran las capas de una cebolla. Una ciudad que en su último censo registró poco más de 28.000 habitantes, y es que caminando se vislumbra un sitio completamente deshabitado, donde iniciamos en pleno centro de esta ciudad, por lo que hay una estatua del rey Tomislav y a un lado una gran casa de colores conocida como la sede del ayuntamiento o la alcaldía de Chaplina. Parece recién restaurada, al igual que toda esta plazoleta. En las aceras, como en las zonas de descanso, se observa perfecto estado e invita a dar un paseo por estos senderos peatonales. Justamente dejamos esta zona arreglada de la plaza, la estatua y casa del ayuntamiento para tomar un sendero al parecer peatonal, en el que al fondo se aprecia una iglesia católica que veremos luego en detalle, y empezamos a caminar por aquí, una vía peatonal llamada Matije Gubka, y es en este punto donde la belleza y el cuidado del entorno que nos recibió empieza a cambiar, y será casi una constante en muchos espacios que verán luego de Chaplina. Y es que a pesar de caminar por un agradable sendero peatonal, la zona que en otro tiempo se supone era comercial, hoy se encuentra en completo abandono, tanto que los locales de todo tipo que ven aquí están prácticamente de puertas abiertas para cualquier curioso, incluyéndome, donde antiguos lugares de baile, apuestas, panaderías, modas, farmacias, entre otros, estaban asentados aquí, pero hoy se observan en el más completo olvido, contando además con la basura en los corredores que se va amontonando y hace de este sitio un lugar en el que pareciera que el tiempo se hubiera detenido. Al terminar de cruzar esta calle peatonal, se tiene de frente una gran iglesia católica que sobresale y que al estar cerrada solo puede mostrarle su gran fachada y alrededores de su parque. El nombre de esta iglesia es la de San Francisco de Asís, en la que por sus feligreses supe que aquí se hacen varias obras sociales, así como que tratan de fomentar algunos clubes deportivos y de música, tan necesarios en espacios así. Y aquí vuelvo con algo que antes les había citado. La población, si lo recuerdan, de Chaplina tiene más de 28.000 personas, de las cuales la mitad de sus habitantes son croatas, un 30% musulmanes y quizás un 15% serbios, y el resto pequeños grupos étnicos, por lo que van a ir entendiendo que una ciudad así es compleja en las decisiones que se toman, y se podrá entender por qué muchos de los sitios que verán luego están en el completo olvido. Por ahora seguimos viendo prácticamente que no me encuentro con nadie en la calle, en un escenario más de muchos de mis videos
en los que la gente no aparece, y no es porque no quiera, es quizás por la hora, el ambiente, el calor o porque se han marchado a otras poblaciones. Caminando sin ninguna ayuda de mapas y solo con el uso de los sentidos, escuché a la distancia gente y por fin encontré el único grupo animado de personas que de forma informal se han tomado a un costado de una plaza un espacio para jugar un deporte bastante tradicional en esta zona de Europa, que en España se conoce como petanca y en Argentina le dirían bochas, y que de lo poco que pude entender fue que de quienes tiran las grandes bolas deben tocar una pequeña bola ubicada y a la vez obstaculizar las bochas o bolas de sus contrincantes. Me disculpan esta vaga explicación, pero esa es la idea, siendo el juego el único momento que vi animado de gente en Chaplina. Luego de ese juego de petanca, sigo deambulando por las calles de esta ciudad en la que todo está cerrado y diría que todo se mantiene en el tiempo a excepción de algunos autos que se ven aparcados en las calles. Por lo demás, es como sentirse caminando en un pueblo en el que recién la guerra de Bosnia ha finalizado. Es triste, pero así me siento al ver tantos locales abandonados, sin cristales, con las rejas oxidadas, las calles descuidadas y un entorno bastante silencioso en el que ocasionalmente pasa un joven en una moto. No hay más que ver las fachadas, edificios que fueron pintados hace mucho y se van cayendo a pedazos. De esta calle lo único que se salva son quizás dos construcciones, una casa de color rosado y un hotel que aún está en funcionamiento, pero cerrado, como novedad, y que dan a entender que quizás alguien viene a un pueblo que tiene un potencial turístico por el entorno de naturaleza que lo rodea, pero que con lo visto es más un recorrido por otra zona testigo de una guerra. Si han llegado hasta este punto, quizás se pregunten por qué he decidido hacer este video, y es que seguramente puede ser un motivo para que luego sus visitantes o un residente de Chaplina lo vea y haga algo por un lugar que a pesar de lo opaco me parece bonito y con mucho potencial. Y es que si hay arte en las paredes en medio de las ruinas, hay esperanza, y con la esperanza se tiene un primer ladrillo, el de construir, porque esta ciudad tan cercana a Croacia y a menos de 30 kilómetros del mar Adriático podría destacar a muy corto plazo. Y no todo en Chaplina es negativo. Les destaco este paseo agradable que se puede hacer por los bordes del río Neretva, ese mismo que cruza más arriba la cercana ciudad de Mostar. Aquí el turismo de naturaleza, sea en senderos, pesca, caminata y observación de aves, parece que tiene mucha relevancia y con tener las vistas de esta zona seguramente despertará el interés de muchos pescadores en venir aquí. Por ahora seguimos por lo que es Chaplina, que nos muestra de primera mano. Debo decir que llegué a Chaplina tras un domingo de correría por varios pueblos que han visto en capítulos anteriores, saliendo de Mostar, y es que este es uno de los planes recomendados por si están pensando venir a Bosnia y Herzegovina, es alquilar un auto y conocer poblados que de otra forma no sería posible porque los sistemas de transporte aquí son muy precarios y con pocas frecuencias. Hoy, gracias a unos amigos, estoy aquí y les muestro lo que va apareciendo. Quisiera entender la ciudad para poder contarles más de ella. Son muy pocas personas las que se ven en las calles y mientras tanto es ver más lugares olvidados. Y este sí me causa bastante tristeza.
un cine, quizás el único de la ciudad, cerrado en el que sus carteles pueden dar idea de hasta cuándo estuvo en funcionamiento, y es apenas salir de allí para ver más edificios y fachadas olvidadas, en un país que conserva las secuelas y cicatrices de una guerra que está por cumplir 30 años de acabada, y muchas cosas siguen igual. Y no quiero entrar en juicios, pero en donde se ven varios grupos étnicos, quizás hagan falta decisiones para dar mejoras a todos. Esto se asemeja a un parque temático de tristezas que con algún intento de darle ánimos a Chaplina, el arte aparece hasta en los suelos. ¿Han visto ustedes Chaplina? Una pequeña ciudad que para mí hoy es una especie de dos en uno, una Jekyll y Hyde, siendo bellísima por sus exteriores que rebosan de naturaleza y muy discreta en algunos sectores. Para mí Chaplina puede mejorar y mucho, y espero volver algún día para ver esos cambios. Por ahora me despido, mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y los invito a seguir conociendo lugares de esta manera, con calma y sin prisas. Reciban un gran saludo, hasta pronto. Chao.